Hola. ¿Yes? Sí, Fanny. Ay, hola, Yes. Hola. Sí pudiste abrir la sesión. Sí, ya, solo que Rafa me dijo que le pusiera reunión bloqueada o algo así para ir aceptando a los participantes. Sí, sí, sí. Sí, está Eh, bien. déjame ver, espérame, O sea, aguántame. Tú ya estás dentro y todo, ¿no? Sí, yo ya soy organizadora. Ah, mira, aquí está. Ya agregué a Omar, nada más, ahorita. Hola, Hola, Omar. Hola, Omar. hola. Me decía Salvador que también ya estaba en sala de espera. A ver, ¿Lo ven por ahí? sí, ya está. Perfecto. Hola, Salvador. Mira, también la dejamos entrar. ¿A Sandra? Sí, también, ¿verdad? Salvador es Sandra de Spacebar. Hola, sí, sí, es Sandra de Spacebar. ¿Van a compartir algo? Sí, Sí, Salvador va a hacer pruebas. Y Jess, ahorita no dejemos entrar a nadie más, o sea, los asistentes hasta las meras 5, porfa. Sí, 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 no, no, no. Ya hay un orden. están, o sea, ya puse bloqueado para que nadie entre y nada más los que estamos ahorita. Solo necesitaría que me ayuden a agregar a Sandra, que es de nuestra organización. ¿Sandra Méndez? Es correcto. Ya. Ya está aquí Sandra. Ah, buenísimo. Ay, muchas gracias. Lista. ¿Sí ven la presentación, correcto? Sí, ahí se ve perfecto. Ok, Sí. genial. Omar, a ti y a Salvador los pongo como presentadores, ¿no? Yo realmente no voy a presentar, con que tenga Salvador el suficiente. Ok. Eh, Ah, los podemos hacer coorganizadores a Salvador y a Omar por cualquier cosa. Porque presentador solamente puede ser una persona a la vez. Ah, entonces, bueno, ese ya se lo pusiste a Salvador, ¿verdad, Fanny? Ay, apenas lo voy a hacer. Coorganizador. Ya lo tiene, creo. La bolita esa que se ve ahí Ajá. significa que él es el presentador. Es diferente Ah, a coorganizador. perfecto. Los coorganizadores tienen como más privilegios, como por ejemplo, si tenemos deshabilitada la opción de que puedan cancelar su micrófono los asistentes, solo los coorganizadores se pueden quitar el micrófono sin pedir permiso. O ellos pueden también transferir la función de presentador a otros miembros. Ok, Se ok. me fue el internet tantito. Pero justo les iba a decir que realmente los únicos que vamos a hablar somos Salvador y yo. Y si acaso, Jess, ya sea que tú o Fanny también, aquello de que se, como ahorita, ¿no? Que se hacke el internet, pues a lo mejor ustedes también pueden ahí leerle las preguntas a Salvador. Pero la realidad es que fuera de nosotros, pues nadie debería de hablar. Ya ven que es un clásico que luego tienen el micrófono abierto. Entonces, según yo, Sí, Rafa ya le he configurado para que desde que entren lo no, tengan cerrado y no se lo puedan sí, de quitar. hecho ya lo configuré para que tuvieran los micrófonos cerrados. No sé si Fanny me confirma si lo hice bien, Ahí pero está, ya Gaby. cerré los micrófonos, digamos, de como de todos y no lo pueden quitar.
Ah, a ver, Omar, te voy a quitar tantito el rol de coorganizador. Por Sí, ejemplo, ahorita creo que yo estoy como asistente, me imagino, y pude yo desbloquear mi micrófono. No, sí todavía tiene. A ver, Sandra, ¿puedes silenciarte un segundo y ahorita nos confirmas? A ver, creo que ya. Solo ella puede, no más bien, nosotros solo le podemos como quitar el silencio. Sí, le ponemos silenciar al entrar y ya no le pueden quitar el microfonito, ¿no? Sí, entran silenciados. Ahorita, por ejemplo, Sandra no puede quitarse su micrófono a menos de que nosotros se lo solicitemos. Sí. No puede. A ver, ya quité la opción. bueno, me voy a conectar también por la compu, por cualquier cosa, y a esa Sí. también, no sean malas, ese déjenme quitarle el micrófono también. ¿Ya vas a misa? ¿Mandé? ¿Quién va a misa? No, nadie, es que yo vivo al lado de una iglesia y pues ya. Ah, mira. Quien esté de anfitrión me puede aceptar a otro Omar Santiago, o sea, a mí mismo, para tener los dos de backup. Ah, sí, ya lo vi. Gracias. Bueno, pues entonces todo está bien, Salvador, todo en orden. Ahorita a las 5 nada más voy a decir. Es que estoy en el celular. Ven, por andar de creativo. Ahorita a las 5 voy a decir que demos unos minutos más para que entre la gente. Y Fanny, cuando tú estés lista, o bueno, pon tú a las 5:05 en puntito, que ya estemos transmitiendo, me pones en el chat listos para iniciar y me arranco, ¿sale? Sí, claro, nada más a las 5:04 entonces, por favor, todos guarden silencio para que pueda iniciar la transmisión y por el chat yo les aviso cuando ya esté, porque Sí. luego se tarda un poquito en agarrar la transmisión y no quiero bueno, no quiero que si estén hablando y yo no haya podido transmitir todavía. Entonces, nada más eso, para que no estén hablando solos. Ok, ok. 5:04 pues ya. Bueno, hago los pasos y ya 5:05 les aviso por chat. Ok, perfecto. Entonces, pues si quieren ya empezamos a dejar entrar a la gente y A la así gente. quedamos. 5:05, Juan nos da la señal para arrancar. Ok, ya voy a admitir los que están aquí en espera, ¿ok? Sí. Hola, buenas tardes a quienes van llegando. Vamos a esperar que se terminen de conectar y admitir todos los participantes. En breve iniciamos. Les recordamos mantener su micrófono cerrado y cualquier pregunta, por favor, ponerla en el chat para que nuestro speaker, al final de la sesión, nos dé las respuestas. Gracias. En breve empezamos.
¿Me está escuchando? Ya voy a iniciar los pasos y yo les aviso por chat cuando estemos en vivo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a esta iniciativa de Latiendo por Internet que organizamos desde la Asociación de Internet y todos sus agremiados con el propósito de ayudar a todos aquellos emprendedores, pequeños, microempresarios, para que puedan llevar a cabo su proceso de transformación digital. Con estas asesorías pretendemos darles un poquito de guía en cómo abordar este proceso y puedan ayudarse a continuar creciendo clientes, creciendo sus ventas. Los saluda Omar Medina de Plus Media y de este proyecto en asociación, porque el día de hoy tenemos un invitado muy especial con un tema que pudiese parecer que lo dejamos en términos secundarios, pero es súper, súper, súper importante. El tema de términos y condiciones, todo el tema de privacidad en el ámbito de los sitios. Entonces es muy importante que sepamos cómo meter estos avisos de privacidad, términos y condiciones en el sitio, con este tema de, digamos que el manejo de datos. Así que le doy la bienvenida y agradezco mucho que esté Salvador Camacho con nosotros conectado. Gracias, Salvador, por estar aquí. Salvador, para terminar de presentarlo, él es cofundador de Calpa Protección Digital, que es una marca especializada en la propiedad intelectual digital. Es parte también del grupo de Spacebar, que son nuestros socios. Es también cofundador y presidente de GGWP Foundation, que es la primera ONG en México que se enfoca en utilizar los esports como un agente de cambio social, es decir, hay causa aquí. También creó el contenido del canal de Instagram de La Ley de la Música, donde da consejos y asesorías legales para la industria del entretenimiento. Es ciudadano digital de Estonia. Ahorita vemos qué tanto toque de Estonia tiene. Y bueno, Salvador, pues gracias por estar acá. Y por favor, adelante con tu exposición. Muchas gracias. Omar, muchísimas gracias por la invitación. Le quiero agradecer también a la Asociación de Internet por el espacio y por la iniciativa. Creo que fomentar estos espacios precisamente para generar mayor conocimiento, pero también discusión, creo que son más importantes hoy que nunca. Creo que el tema de la transformación digital es bien importante establecer que no solo es el uso de herramientas, sino el conocimiento de esas herramientas para sacarles el mejor provecho, ¿no? Entonces, créeme que estoy encantado y muy contento de colaborar con esta iniciativa. Ya mi socio Aarón Grego me lo había comentado y traía ganas de participar ya hace un rato, porque a mí me gusta mucho, pues, dar información de utilidad, ¿no? Y compartirla, que para eso es.
finalmente los temas legales, como bien comentas, generalmente en un emprendimiento se dejan al final, siendo que debería ser algo de inicio, algo que se tome en consideración desde un primer plano, pero la verdad es que muchas veces hay poca información o la que hay es ya muy técnica y creo que eso lleva precisamente a establecer una barrera de que los temas legales se dejen hasta el final, ya que se invirtió en todo lo demás. Y la segunda es que también en ocasiones la asesoría legal o el tema legal generalmente se considera como un gasto en lugar de una inversión, porque es como, ay, ahora hay que pagarle al abogado para que haga esto, en lugar de vamos a involucrar al abogado, vamos a invertir en el tema legal para cubrirnos y tener menos riesgos que puedan presentarse a futuro, ¿no? Y pues bueno, en la plática de hoy, en la charla de hoy, vamos a platicar sobre el tema del aviso de privacidad de datos personales en general y también de los términos y condiciones pues ya sea de un sitio web o de una tienda online, ¿no? Y vamos a empezar con el tema de privacidad, que es algo que en los últimos años ha tomado una amplia relevancia, ¿no? Pareciera que hoy somos más susceptibles de ser vulnerados en nuestra privacidad que nunca. Y es que la realidad es que es cierto, ¿no? Cada vez estamos más envueltos y embebidos en temas de marketing digital. Incluso en ocasiones también llegamos a este punto en el que, o sea, cuestiones, por ejemplo, de Black Mirror que se veían muy lejanas y que pues ya las tenemos ahí, ¿no? O sea, estamos platicando de comprarnos un automóvil, etcétera, y pues a la hora te sale el anuncio del automóvil que te quieres comprar, ¿no? Entonces, no es que esté mal, sino que es bien importante establecer precisamente este uso de estos datos que se le va a dar y que los usuarios finales sepan precisamente cuál es la finalidad en específico, ¿no? Y como bien dijo Tim Cook hace algunos años, la privacidad está siendo atacada desde múltiples frentes. Como les comentaba, cada vez estamos más envueltos en esta vorágine digital de datos, de todo lo de todos los datos que generamos como usuarios y como usuarias, en ocasiones sin siquiera saberlo. Y creo que es bien importante, por un lado, establecer como usuario qué podemos hacer, pero en este caso en específico, establecer cuáles son los mecanismos o qué es lo que tienen que ustedes realizar como emprendedoras y emprendedores para proteger precisamente los datos personales de sus usuarios. Y eso me lleva a lo siguiente, en el punto específico de qué es la privacidad, ¿no? Porque también, de nueva cuenta, se habla muchísimo de privacidad y hay charlas y hay infografías absolutamente de toda esta información, más específico allá, cuestiones, lo que ha sucedido con Facebook, lo que está pasando con WhatsApp, que recuerden que entra en vigor supuestamente ya en un par de meses el cambio de la política de WhatsApp, que generó todo un revuelo mediático que de nueva cuenta son parte de estos revuelos que nosotros como expertos en temas de privacidad y datos personales tenemos que de cierta manera aprovechar porque es cuando se pone en boca de todas las personas los temas de privacidad y datos personales, ¿no? O sea, son contados los casos en los que sucede, entonces también es bien importante aprovecharlos. Y pues bueno, a final de cuentas, precisamente la privacidad es esta condición necesaria para el ejercicio de la libertad individual y que podamos construirnos personalmente. Es ese, digamos, ese espacio, un estado de soledad en el que tenemos la libertad de pensar absolutamente como pensamos y en ocasiones sin filtros, ¿no? Este tema de la privacidad, que es algo natural y es algo que debe estar no solo que no solo está protegido por legislación, sino que en nuestra constitución está también protegido el tema de la privacidad. Entonces es una condición, pues, vamos, claramente humana, ¿no? El tema de tener este círculo o este espacio privado. Y ahí es donde también nos preguntamos, ¿qué es lo que compartimos en este círculo privado? Todos esos datos en específico que llegamos a tener, que hay algunos que naturalmente pueden ser datos públicos, ¿no? Como el tema de número de pasaporte, número de INE, etcétera, pero ya otro tipo de conceptos, otro tipo de datos e incluso otro tipo de pensamientos
que entran dentro de esta esfera de la privacidad, ¿no? Y como les comentaba, el hecho de que esté consagrado en la protección a los datos personales y a la privacidad en nuestra Constitución nos lleva a que, de cierta manera, se creó un órgano autónomo que ha estado también en boca de muchas personas y de noticias, etcétera. Este instituto que es el INAI, ¿no? El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el organismo, el instituto que se encarga precisamente de vigilar la aplicación y el respeto de las leyes que se encargan de proteger los datos personales en nuestro país, ¿no? Sabemos que ha habido muchísimo revuelo alrededor de este instituto y que de cierta manera eso ha causado también de nueva cuenta que se abran más espacios para discutir no solo el tema de lo que podría pasar con el INAI, pero también el tema de nueva cuenta, poner en boca de todos y de todas la importancia de los datos personales. Pero bueno, ¿qué son los datos personales? Durante muchísimo tiempo ha habido también esta cuestión mediática de decir que los datos personales son el nuevo petróleo, que la economía de los datos es lo que está generando las grandes economías de crecimiento en cuestiones tecnológicas, de crecimiento económico, etcétera. Y de nueva cuenta, esta parte de los datos son el nuevo petróleo es una frase que yo he escuchado muchísimo, con la cual yo no concuerdo personalmente en el entendido de que los datos, contrario al petróleo, jamás se van a acabar. El petróleo sabemos que en algún momento va a dejar de haber, que sí se va a encontrar otro yacimiento, etcétera, pero en algún momento va a dejar de existir. Sin en cambio, los datos a general o a grandes rasgos, los datos, mientras existan dos personas, dos humanos, van a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque a nosotros como humanos nos gusta muchísimo generar toda esta información. Y hay veces que la hacemos incluso sin que nos demos cuenta. Pero también no solo la generamos, sino que nos gusta contabilizarla, darle un sentido, darle un propósito, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, los datos personales no son el nuevo petróleo, sino en el entendido de que son prácticamente infinitos. En la medida que existan cosas y que existamos como humanidad, va a seguir la generación de estos datos. Y llevando a eso al tema de datos personales, es precisamente un dato personal, es cualquier información que tenga relación con una persona física, y esta parte es súper importante, que la hace identificada e identificable. Contrario, por ejemplo, a un dato estadístico, que podría ser un número en específico, que eso como tal podría no identificarte directamente. Sin embargo, el dato personal lo que genera es que te identifica de inmediatamente, como por ejemplo el nombre, ¿no? Mi nombre es Salvador Camacho Hernández, entonces eso ya de cierta manera empieza a identificarme. Cuestiones también como datos como lo puede ser el género, la nacionalidad, el domicilio, la edad, número telefónico, entre otros. Sin embargo, dentro de esta de esta clasificación de los datos, están los datos personales, y hay una subclasificación que va todavía más allá, que es precisamente el tema de los datos personales sensibles, que están consagrados de nueva cuenta en la Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de particulares, y que precisamente tienen esta categoría de ser datos sensibles por la relevancia de lo que pueden llegar a generar. Es decir, que son datos que pueden proporcionar información a través de la cual en algún punto una persona pudiera llegar a sufrir algún tipo de discriminación frente a terceros. Todo esto afecta directamente a la esfera pública, a la esfera íntima, más íntima del titular de los datos personales. Y ejemplos de este tipo de datos son precisamente cuestiones como datos de salud o datos médicos, creencias religiosas, datos étnicos y raciales, preferencias sexuales, ideología política o afiliación sindical. Y recientemente, hace un par de años, también se incluyeron dentro de esta clasificación el tema de los datos bancarios, ¿no? Porque pudiera llegar a generar un tema de discriminación, el hecho de que quizás no tienes los fondos necesarios para aplicar algún crédito, etcétera, y que te pueden discriminar, ¿no? Cuestiones de ese tipo.
Los datos de salud son históricamente como el mejor ejemplo para definir a los datos sensibles, porque precisamente derivado de un dato médico pueden llegar a haber cuestiones de discriminación en específico, pues llámese alguna solicitud de empleo, etcétera, ¿no? Entonces, es bien importante delimitar esto porque si bien todos los datos personales deben de ser protegidos, los datos personales sensibles tienen aún más una protección mayor. Y ahora bien, respecto de esto, pues, ¿qué sucede, no? O sea, ¿qué figuras existen o quiénes están involucrados precisamente en la posesión, la transferencia y el uso de un dato personal? En primer lugar, tenemos al titular del dato personal, que es precisamente esta persona física que es la dueña de esta información personal, de estos datos personales, de los cuales son datos personales únicos y distintos de cualquier otra persona, que de nueva cuenta lo llevamos a este punto en el que esos datos personales lo van a hacer o la van a hacer identificada e identificable. Entonces ya estamos hablando de estos datos personales, de los cuales el titular tiene que ser forzosamente una persona física. Y derivado de estos datos personales, naturalmente tiene derechos en relación con el uso y el tratamiento que se le den a esos datos personales. Esto quizás ya llevamos muchísimo tiempo discutiéndolo y hablando desde el gremio legal, pero a grandes rasgos sigue siendo también un tema de, pareciera que la gente no conoce en general que tiene derechos sobre sus datos personales, que tiene derechos a exigir y que se pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces, eso me lleva a la siguiente parte, que es precisamente el responsable, que va a ser ya sea una persona física, pero también puede ser una persona moral, ya sea una empresa, que se va a encargar de almacenar, de recabar, almacenar y resguardar los datos personales de los titulares, es decir, esta empresa o esta persona física que por alguna razón llega a requerir datos personales de titulares, se va a conocer como la parte responsable. Y ahí sí, más que tener ciertos derechos, las cargas son al revés. Tiene más obligaciones que están establecidas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y que precisamente son obligaciones que están diseñadas para proteger esos datos personales y darles un adecuado tratamiento. Es decir, no ir más allá de lo que se ha establecido, que es el documento que vamos a ver más adelante, de lo que se ha establecido en el aviso de privacidad y es lo que va a sentar las bases para cómo, cuándo, con quién puede precisamente el responsable utilizar esos datos personales. Y también tenemos la figura del encargado, que es esta persona que va a realizar el tratamiento de datos personales a nombre del encargado. También podría ser una empresa, no solo puede ser persona física. Y aquí el tema es que, de nueva cuenta, más allá de tener ciertos derechos, es un tema de tener obligaciones, como cuáles, naturalmente, manejar los datos personales única y exclusivamente bajo las instrucciones del responsable, es decir, del primero que recibió los datos personales del titular, no utilizar los datos personales para otros fines, ahí se tiene que acordar el responsable y encargado cómo se establecen esas finalidades, cuáles son las limitantes y por qué lo tienen que hacer de esa manera. Es también obligación de los encargados implementar todo tipo de medidas de seguridad, ya sean físicas o digitales, para precisamente tener un tema de protección amplia de los datos personales. Naturalmente, guardar la confidencialidad y, esto es muy importante, seguir las instrucciones del responsable para la modificación de estos datos personales derivados de modificaciones en las solicitudes. Es decir, debe de haber un contacto continuo en cuanto, por ejemplo, que el responsable llegue a cambiar el aviso de privacidad y, por tanto, el uso y tratamiento que se le va a dar a los datos personales, como pasó con el tema de WhatsApp, y a su vez se le tiene que avisar al encargado cuáles van a ser los nuevos lineamientos. Entonces tiene que haber un tema también de comunicación sumamente fluida, de tener estos acuerdos no solo verbalizados, sino también firmados. Estos convenios de protección de datos personales son súper importantes entre responsable y encargado. Y eso me lleva al tema de los principios de protección.
Naturalmente, los derechos derivados de los datos personales generan principios de protección que van a ser esta máxima esfera sobre las cuales se basa prácticamente todos los derechos de los titulares de datos personales. Y en primer lugar, pues sí, tenemos el tema del consentimiento, ¿no? Que es precisamente esta manifestación que tiene el titular de los datos para decirle a un responsable o a quien vaya a recabar tus datos, ¿sabes qué? Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, este consentimiento, perdón, tiene que ser muy específico y tiene que ser de manera previa antes de que se utilicen los datos personales. Tiene que ser de manera libre, es decir, que el usuario decida que quiere dar esos datos personales de una manera informada. ¿Cómo vamos a lograr precisamente esto? A través del aviso de privacidad y de manera específica, que se delimiten precisamente cuáles son esos usos y ese tratamiento que se le va a dar a sus datos y que finalmente esté informada e informado. El siguiente es el de licitud, que es precisamente el tratamiento de los datos que se tiene que hacer de conformidad con lo establecido en la legislación vigente, ¿no? En la protección, cumplir con todos estos derechos, cumplir con estas obligaciones, respetando precisamente lo acordado entre el responsable y el titular. ¿Cómo se va a llevar a cabo este acuerdo? A través precisamente del aviso de privacidad. Proporcionalidad significa el hecho de que esos datos que se recaben tienen que ser necesarios específicamente para cumplir el fin por el cual se están solicitando. Por ejemplo, si yo tengo un servicio de, pues no sé, vendo playeras, ¿no? Online. Entonces, yo estoy, para poder cumplir con el servicio, necesito el nombre de quien va a hacer la solicitud, por lo menos el correo electrónico y la dirección a la cual voy a mandar la playera que haya comprado esa persona, ¿no? Entonces, pero si me voy más allá y empiezo a pedir, por ejemplo, pues no sé, un dato sensible, ¿no? Un dato médico, ¿eso qué finalidad tiene o qué proporción tiene para vender una playera? No tendría sentido. Entonces es delimitar y acotar los datos personales de manera muy específica que vamos a solicitar para poder proveer el servicio en específico. El siguiente principio es el de finalidad, que es de nueva cuenta. Los datos personales deben delimitarse al cumplimiento de estas finalidades determinadas en el aviso de privacidad y también el principio de calidad, que es la información confidencial, los datos personales, debe de ser verdadera para poder cumplir con esos fines. Regresando al ejemplo de las playeras, yo necesito a mí que me den la dirección real de a dónde tengo que mandar el producto para que pues, se pueda precisamente llevar a cabo el servicio, entregar la playera y cerrar la compraventa. También tenemos el principio de información, que es derivado de que el responsable debe indicar al titular cuáles datos obtiene y la finalidad. Y de nueva cuenta, esto nos lleva muchísimo a que finalmente gran parte del cumplimiento en cuestiones de datos personales es mantener la información lo más claramente posible para el titular de los datos. Es decir, que se le informe en todo momento qué se va a hacer y que también si se le está diciendo, oye, yo voy a vender tus datos con X, Y, Z empresa, se le está informando, tuvo conocimiento y que se pueda llevar a cabo. Entonces, tengan bien claro que un tema fundamental en el tema de datos personales y privacidad es la información. Responsabilidad, precisamente esta persona responsable o el encargado o la empresa que recabe los datos está obligado lógicamente a protegerlos. Y parte de lo que también de lo que se establece dentro de la legislación es que los datos personales de terceros los debes de cuidar o debes de tener el cuidado al menos de la manera en la que tú tienes cuidado con tus datos personales. Entonces es un tema de reciprocidad, es un tema de decir, oye, pues yo estoy recabando estos datos, los voy a proteger como si fueran propios. El principio de lealtad, que es esta obligación de procesar datos personales siempre en favor de la protección de los datos y de los titulares. El principio de transparencia, que como tal no está definido en la ley, pero sí dentro del conocimiento jurídico de la privacidad de los datos personales, pero de nueva cuenta se desprende que los datos no pueden ser recabados a través del engaño. Y eso me lleva otra vez a la cuestión de la información plena, del consentimiento
y de que esté plenamente informado el titular o la titular de los datos personales. Y finalmente tenemos el de retención, que es esta obligación de retener los datos personales únicamente por el tiempo establecido. Regresamos al ejemplo de la playera. Lo ideal es que yo mantenga esos datos durante el tiempo que realmente los necesito. Es decir, desde que la persona giró la orden de compra, se le manda el correo electrónico de que ya se recibió, se está en espera de pago, luego se está en proceso de envío, le llega a la persona el correo electrónico pues de que ya está en envío, le llega el producto y técnicamente lo ideal es que esos datos, si ya no los vamos a requerir, por ejemplo, el dato del domicilio, si no lo vamos a requerir de nueva cuenta, se elimine o algún número telefónico. Sin embargo, si sabemos mantener el tema de, oye, pues ahora te estamos haciendo alguna promoción, alguna oferta, y el usuario aceptó eso, por supuesto que se puede mantener porque sigue vigente la cuestión de el tratamiento de conformidad con el aviso de privacidad. Y eso me lleva a la siguiente parte. Los derechos ARCO son precisamente todos estos derechos que tiene el titular de los datos personales y que se resumen principalmente en 4, que el primero es el de acceso y que es tener conocimiento del tipo de información que guarda o posee quien recaba los datos personales, el responsable. El derecho de rectificación, que es corregir esos datos por si se equivocó, los mandó mal, o por ejemplo, está cambiando de domicilio y es importante que el responsable de los datos tenga esa actualización. La cancelación, que es solicitar eliminar los datos registrados que tenga, ya sea el responsable o el encargado, en cualquier momento, a menos que exista alguna relación jurídica que no se haya desvinculado. Y finalmente, el derecho de oponerse, que es, pues sí, llegar a presentar, por ejemplo, una queja derivado del uso de los datos personales por parte de una empresa, una persona física, quien sea que los haya recabado. Es decir, esta parte de oponerse a que se le siga dando el tratamiento que se estableció en algún momento. Hace un par de años se habló muchísimo del GDPR, que es el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, y que tuvo muchísimo impacto en medios digitales, porque muchísimas empresas dijeron, ¿sabes qué? Está tan exigente este nuevo reglamento, esta nueva ley, que nos conviene muchísimo aplicarla, protegernos bajo esa esfera, porque las multas son bastante altas, las que se establecen en el GDPR, y de ahí se derivan dos derechos que nosotros en nuestra práctica hemos buscado implementar con la finalidad de dar una protección amplia, y que el primero es el tema de portabilidad, y que es un derecho que tiene el titular de los datos personales de pedirle de una empresa que le mande los datos a otra, porque ahora quiere que se encargue esa otra empresa de tener o de administrar los datos personales, lo cual se puede realizar siempre que sea técnicamente posible y que no exista una relación jurídica. Y el otro es el derecho al olvido, que es algo que se ha también discutido durante mucho tiempo, ha llegado también a tribunales, no solo en México, sino en países europeos, también en Colombia, etcétera, y que es precisamente la supresión de los datos personales del interesado sin mayor dilación, es decir, que esos datos desaparezcan para siempre, lo cual puede sonar muy sencillo si somos, no sé, una pyme que recabamos ciertos datos a través de un newsletter, pero para empresas como Google, por ejemplo, es algo sumamente complicado, que sin embargo también se ha llevado a cortes, a organismos jurisdiccionales y se han decidido cosas muy interesantes. Y ahora bien, el aviso de privacidad. Puntos fundamentales que debe de contener un aviso de privacidad al momento de nosotros recabar esos datos personales. Recordemos que es muy importante tener el aviso de privacidad antes de llevar a cabo o de recabar los datos personales. Es importantísimo que el titular de los datos pueda tener acceso al aviso de privacidad antes de generar la transferencia de los datos. ¿Qué debe de contener? Pues naturalmente datos de identidad, nombre y domicilio del responsable, de quien está haciéndose cargo de esos datos personales, finalidades específicas del tratamiento de los datos. Como les decía, no es que esté prohibido hacer el tema de voy a transferir los datos a cuanta empresa yo considere, siempre y cuando se informe y se avise al titular de los datos personales. Si se le está avisando y aún así tiene la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo no tengo inconveniente, adelante.
Medios también, ¿qué tiene que incluir también? Los medios para ejercer los derechos ARCO. Esta parte es fundamental porque hay veces en las cuales no se incluye y esto puede generar una situación porque no se está informando plenamente al titular de los datos cuáles son o a través de qué mecanismos puede ejercer estos derechos ARCO que están consagrados en la ley. ¿Cuál va a ser también el tratamiento de los datos personales? Es decir, especificar cuál es ese tratamiento que se les va a dar, cuál es la razón para que se tengan. Otra cuestión importante es notificaciones y cambios en el aviso de privacidad, que, retomando el ejemplo de WhatsApp, es exactamente lo que pasó. Hubo un tema de que notificaron esta cuestión desde octubre, la volvieron a notificar a inicios de año, en la cual están haciendo estos cambios dentro de las políticas o dentro del aviso de privacidad de la empresa hacia los usuarios, es decir, les están informando, ¿no? Y finalmente, en el caso de recolección de datos personales sensibles, para quienes recaben este tipo de datos, ya sean médicos, bancarios, etcétera, se necesita forzosamente el consentimiento del titular y que sea exclusivamente para el tratamiento de ese tipo de información. Aquí sí es un tema muy delicado, que se deben tomar todas las previsiones, que si se recaban ese tipo de datos, cumplir al máximo con lo que establece la legislación, tener el consentimiento expreso por parte del titular de los datos personales para evitar caer en cualquier falta. Hay un tema también que ha tomado mucha relevancia, que es el tema del uso de las cookies. Y nosotros, si bien no está establecido en la legislación, no es obligatorio en México, nosotros sí hemos recomendado hacer es precisamente este aviso, el aviso de uso de cookies para precisamente el rastreo de las decisiones o de lo que va navegando el usuario dentro del sitio web, única y exclusivamente si se utiliza este tipo de tecnología. Si no lo usan, ni siquiera es obligatorio que lo establezcan en el marco legal mexicano, ¿no? Y otra cuestión que también pasa muchísimo de lado es el tema de videovigilancia. Recordemos que también una imagen, una fotografía, un video de una persona es considerado como un dato personal porque eso de nueva cuenta es algo que identifica y que hace identificable a una persona. Entonces, en el tema, por ejemplo, de instalaciones, es bien importante, si tienen estos circuitos de grabación por seguridad, avisar a las personas que se les está grabando y que es con motivos de seguridad, pero que los datos personales que se recaben, en específico la imagen, van a ser protegidos con las más altas medidas de seguridad. Lleva a las omisiones. Si no hacemos cualquier tipo de estas obligaciones que tenemos establecidas dentro de la ley, ¿qué puede pasar o cuáles son las omisiones por las cuales podrían sancionar? Pues bueno, en primer lugar tenemos el no actuar adecuadamente ante una solicitud de derechos ARCO. Esa parte es importantísima. Es muy importante que tengan en claro que si les llega una solicitud de derechos ARCO, la tienen que contestar en un plazo máximo de 20 días. Entonces, es bien importante tener un mapa de ruta, un mapa de acción de cómo actuar en el momento en el que nos llegue alguna solicitud de derechos ARCO para contestarla. Está de conformidad con si existe la relación jurídica, por ejemplo, y el usuario quiere que se eliminen los datos, explicarle por qué no es posible, etcétera. Realizar un uso inadecuado de los datos personales, eso es sumamente riesgoso, o utilizarlo para algo que no estaba establecido dentro del aviso de privacidad. También otro de los riesgos que son muy latentes es el simple hecho de no tener o no contar con un aviso de privacidad, no establecer estas medidas de seguridad, ya sean físicas o digitales, para la protección de la información. Eso también es algo sumamente fundamental. Transferir datos personales sin consentimiento de los titulares. De nueva cuenta, si no se les avisa y se hacen las transferencias y hay alguna queja derivada de un titular de datos personales, eso nos puede meter en un problema. Y finalmente, obstruir actos de verificación de la autoridad, es decir, el INAI. El INAI generalmente llega a hacer visitas para saber cómo se está llevando a cabo la protección de datos personales en empresas, pymes, AAA, de cualquier tipo de empresa, porque tiene estas facultades, y el hecho de obstruir esos actos de verificación puede meternos en un tema de sanción.
También hay delitos, que ya son en una situación un poquito más grave, ¿no? Cuando se utilicen los datos con ánimo de lucro y que tengan una vulneración respecto a esas bases de datos que estén bajo su custodia. Entonces también ahí entra el tema de ciberseguridad, algo muy, muy importante. Y también el tema de alcanzar un lucro indebido mediante el tratamiento de datos personales derivados u obtenidos a través del engaño o del error. Entonces son situaciones que están plenamente tipificadas y que es importante evitarlas. Y bueno, un decálogo del manejo de datos personales muy a grandes rasgos. En primer lugar, identificar el tipo de datos que se van a solicitar, si son de identificación o son sensibles o de qué tipo de datos personales son. Número 2, elegir un medio de almacenamiento plenamente confiable, ya sea físico o digital o electrónico. Esto es obligación, nombrar a un encargado del tratamiento de datos personales. Debe de haber un departamento o un encargado dentro de la empresa que vea este tipo de cuestiones, que se conoce como el oficial de cumplimiento. Crear el aviso de privacidad, que es ese contacto directamente con el titular de los datos personales, a través del cual se va a informar claramente cuáles son los datos que se van a requerir, para qué se van a usar y cuáles son sus derechos que puede establecer. Informar al particular sobre el tratamiento de sus datos personales, todo eso a través del aviso de privacidad. Hacerle saber de nueva cuenta sus derechos ARCO, también a través del aviso de privacidad. Solicitar la transferencia por escrito al particular si se van a llevar a cabo transferencias de datos personales a terceros. 8. Anunciar al particular los procedimientos de datos personales ante el INAI. Se le tiene que avisar cuáles son todos estos derechos que tiene. No es necesario ponerlos todos, sino que, por ejemplo, con un link a donde están los puntos establecidos en la legislación y que tenga conocimiento de sus derechos. Número 9, avisar al particular sobre cualquier modificación en el aviso de privacidad. Y número 10 de este decálogo de manejo de datos personales muy básico, elegir un método de borrado seguro, ya sea físico o lógico. La parte de borrado seguro, una vez que ya esas bases de datos ya no se van a utilizar, también es muy, muy importante. Y ahora bien, tomando o ya cerrando el tema de los datos personales, de la privacidad, de la importancia del aviso de privacidad, vamos a continuar con la otra parte que también es plenamente fundamental y que debemos de tomar en cuenta cuando pues desarrollamos un sitio web, una tienda online que recabe datos, ¿no? También van de la mano el aviso de privacidad y los términos y condiciones son esos documentos fundamentales que debemos de tener en mente al momento de abrir algún sitio web o algún tipo de tienda online. Y pues bueno, esta frase de Francis Bacon me gusta mucho para el tema de contratos y menciona que el conocimiento se adquiere leyendo la letra pequeña de un contrato. La experiencia se adquiere no leyéndola. Y es que es la realidad, porque sabemos que gran parte de las aplicaciones digitales, todas tienen términos y condiciones, pero es muy poca la gente que se pone a leer cuáles son los términos y condiciones. Pero el hecho de que la gente en general no lea esos términos no significa que no deben de existir o que no deben de estar bien desarrollados, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista meramente legal, los términos y condiciones, o como se han venido llamando ya durante un gran rato, son nada más y nada menos que un contrato legal, que es un contrato finalmente de adhesión. Este contrato en el cual se establece de manera unilateral todas las condiciones, los términos precisamente, todas las cláusulas que se van a cumplir a través de la prestación de un servicio o de la venta de un producto en específico y que el usuario no tiene de otra más que si quiere comprar o adquirir el servicio, tiene que aceptarlos, no son dispuestos a negociación, son de nueva cuenta términos que están delimitados, diseñados y que funcionan precisamente como un contrato de adhesión. Y lo que es importante es que debemos de empezar a pensar en estos términos y condiciones más allá de un texto que esté dentro del footer de nuestro sitio web o de nuestra tienda en línea. Es un contrato que genera una vinculación jurídica de los productos o servicios que se ofrecen a los usuarios, ya sea en tu sitio web o en tu tienda online. Entonces, dejemos de verlo más allá de, oye, es pues sí una plasta de texto que está ahí en el sitio, sino que es realmente este contrato que estamos generando con cada uno de nuestros usuarios. Generalmente el consentimiento
de estos términos y condiciones se obtiene a través de algo que se conoce como Click Wrap Agreement, que es simplemente dar clic en acepto, y eso de cierta manera nos da una certeza de que la persona que quiere comprar o adquirir un servicio en específico está aceptando todos los términos y condiciones. Hay también sanciones por incumplimiento, naturalmente. Durante los últimos años, la legislación mexicana se ha enfocado muchísimo en cuanto al tema del comercio electrónico, en establecer estos niveles de protección a los consumidores, y en específico la autoridad que se encarga de revisar cualquier tipo de controversia que pueda surgir de los términos y condiciones. Si es un tema meramente comercial, es naturalmente la Profeco, ¿no? Si es un tema de consumidor, vendedor, es la Profeco. ¿Qué deben de considerar? Y algo muy importante al momento de desarrollar un e-commerce o una tienda online, y en específico los términos y condiciones de estas, es importantísimo que estén acordes a lo establecido por la norma mexicana de comercio electrónico de 2018, que es un documento base que genera ciertas cuestiones que hay que considerar muy importantes para el desarrollo de este documento de los términos y condiciones. Y también dependiendo muchísimo del giro de lo que se lleve a cabo, de la actividad comercial finalmente, en ocasiones es importante inscribir estos términos y condiciones ante el registro de contratos de adhesión en línea de Profeco. ¿Qué debe de contener un contrato de términos y condiciones a grandes rasgos? Número 1, especificaciones sobre los productos y los servicios. Se tienen que delimitar cuáles son los alcances, hasta dónde llega la cobertura, etcétera, cuál es la calidad del producto, entre otros, ¿no? Específicamente sobre los precios, formas de pago, condiciones de entrega y devoluciones, que aquí generalmente es cuando entra Profeco, ¿no? Si no son claras las condiciones de entrega, las devoluciones, si hay cargos que se tengan que hacer adicionales, si no se establece bien, puede haber un tema con Profeco, entonces es muy importante delimitarlos. Dejar claro también cómo funciona la garantía de los productos o de los servicios que se adquiere, si es que aplica el caso en específico, ¿no? Hay productos en los que por su naturaleza o servicios no puede aplicar garantías de alguna manera. El siguiente, dar a conocer a quién pertenecen los derechos y titularidad de todo lo que se encuentra dentro del sitio web. Recordemos que ese sitio web es creado por alguien y ese alguien tiene cierta calidad de autor, entonces se pueden derivar también derechos de autor de la creación de un sitio web, así como el uso de marcas dentro del sitio, etcétera. Entonces también es importante, si utilizamos marcas de terceros para llevar a cabo nuestra venta, importante delimitar que esas marcas de ninguna manera pertenecen a nosotros, sino que son con fines ilustrativos, ¿no? Por ejemplo, siguiente, explicar la relación en cuanto a la publicación o interacción de terceros en caso de que exista, ¿no? El caso de redes sociales o de algún sitio que permita esta interacción, ya sea con un chat, etcétera. Siguiente, ¿cuáles son las legislaciones o cuál es la legislación que aplica a la comercialización de productos o servicios? Y finalmente, como les decía al inicio de esta parte, pareciera que los términos y condiciones es una plasta de texto que se puede tomar de cualquier lado, cambiarle el nombre y utilizarla. Sin embargo, empecemos a pensar en los términos y condiciones como un traje a la medida, que hay quienes les aplican ciertas cuestiones, ciertas cosas, y siempre es importante consultar a alguien antes de poner esta parte dentro del sitio, porque puede haber ciertas consecuencias, ¿no? Y pues nada, sería... con eso cerraría mi presentación. Es bien importante que tengan estos dos documentos en consideración al momento de iniciar algún emprendimiento online, porque precisamente más allá que sea un aditamento o algo que tenga que estar de nueva cuenta en el footer del sitio web, son obligaciones legales que están establecidas en leyes nacionales y que, pues nada, con la finalidad de evitar cualquier tipo de riesgo, es muchísimo mejor cumplirlas. Y pues aquí están mis datos, les agradezco mucho, no sé si pasamos ahora a la sección de preguntas. Muchas gracias, Salvador.
Sí, por supuesto, ya tenemos aquí algunas que están llegando. Les recordamos que nos escriban aquí en los chats cualquier duda que tengan. La verdad es que pues sí son un montón de cosas a considerar que muchas veces no tenemos claro. Tuvimos el año pasado, en septiembre, si no me recuerdo, de invitados también a Profeco, platicando un poquito de los temas, pero pues casi nada más era más un tema de por qué tener las consecuencias. Ya tú nos están dando muchas recomendaciones para cómo lograrlo y pues evitar justo llegar a esas instancias. Y voy a empezar con las preguntas que están llegando, Salvador. Mira, la primera que tenemos es de Lorena, que nos pregunta cuál es la mejor forma de obtener el consentimiento expreso del titular para el uso de sus datos, me imagino. Mira, cuando es un tema de datos personales sensibles, la forma a través de la cual se tiene que recabar el consentimiento expreso es a través de firma autógrafa o de alguna firma de firma electrónica, pero que precisamente tengas la noción y la certeza de que le está dando ese consentimiento. Ahí sí, con tema de datos sensibles, es bien importante obtener este tipo de consentimiento para poderle dar el tratamiento y una futura transferencia, si es que es necesario. Entonces, ahí sí no hay de otra más que ya sea firma autógrafa o con firma electrónica avanzada. Ok, voy a extender la pregunta Sí, porque muchas veces cuando entras a los sitios viene un disclaimer diciéndote, una declaratoria, diciéndote que estás guardando cookies o cuando estás capturando unos datos con la palomita de que autorizo para que mis datos sean almacenados para los fines de este sitio, etcétera. ¿Querrías decir que entonces eso no es suficiente para dar el consentimiento? es que ahí depende muchísimo del dato. Por ejemplo, si es un tema que recabe, por ejemplo, puede ser tipo de sangre o preferencia sexual, pero que es para una cuestión, no sé, de un laboratorio, ahí sí, por eso muchísimos laboratorios que hacen o que tienen la contratación online, te piden datos que no son sensibles, para que después, pues ya acuden directamente, acudes ya sea al laboratorio o van a tu casa, y ahí ya recaban esos datos que son específicos para lo que necesitan, que sí son ya datos sensibles, y ahí sí ya tienes que firmar el documento. Pero sí, depende muchísimo, muchísimo del dato. Si es dato personal sensible, sí es forzoso y es obligatorio obtener el consentimiento expreso. Ok, muy bien, interesante. Vamos con la siguiente, Salvador. ¿Qué tipo de sanción te pueden poner Profeco? Mira, el tema de las sanciones en cuanto a esto va de multas hasta podría llegar al tema de la clausura. Entonces, que también tenemos ya estas herramientas de Concilianet que precisamente fomentan el hecho de llegar a ese punto máximo de la imposición de la sanción al tema de clausura y decir, oye, ¿sabes qué? Llegan a un arreglo, arréglense y se acabó. Entonces, sí, las sanciones principalmente son multas o puede llegar ya incluso al tema de clausura. Recordar que en teoría para llegar a la instancia de Profeco es porque alguien presentó una queja ante Exactamente. ti. Les recordamos también a la audiencia en la página de Detiendo por Internet, en nuestro canal de YouTube y de Facebook, encontrarán las sesiones grabadas de las dos visitas que tuvimos de Profeco, donde hay un poquito más de información al respecto. Y también aquí tienen los datos de Salvador, por si quieren mejor contactar y ahondar en el tema. Y con esto también contesto por ahí la pregunta de que si pasan las presentaciones, se graban y se suben a las redes sociales. Avanzo con las siguientes preguntas. Nos dicen, ¿estas leyes deben cumplirse al igual tanto dentro y fuera del país o hay que adaptarse a la legislación de cada país, de cada ubicación? Mira, este es un tema muy, muy interesante y nos lleva al punto de la jurisdicción, de donde técnicamente o legalmente hablando se está llevando a cabo la compra-venta.
y eso es bien importante también de establecer, como lo ponía ya casi al final de la presentación, el tema de la legislación que aplique, ¿no? Por ejemplo, si pues yo estoy vendiendo en México y sé que mi mercado mayoritariamente es nacional, pero llega a haber alguien, no sé, de Colombia o de Brasil, etcétera, que quiera comprar en mi sitio, naturalmente no es como que pues, yo lo vaya a rechazar, pero es, ok, voy a establecer que en caso de que exista cualquier controversia, la jurisdicción a la que te tienes que apegar es la de México, ¿no? Y eso que generalmente se maneja de esa manera, porque sería sumamente complicado y es sumamente complicado generar términos y condiciones para países en específico. Lo que sí se llega a hacer es para regiones o para países que sí tengan un impacto económico muy importante para la empresa. Eso sí se llega a hacer y se va delimitando. O sea, por ejemplo, si alguien me dice, ¿sabes qué? Yo estoy vendiendo muy bien en México, pero ahora quiero llegar a Estados Unidos. Está la opción de, ok, quien compre se apega directamente a la jurisdicción mexicana, o también si les quieres dar todo un poquito más de confianza y tienes la capacidad también de poderlo ver desde el punto de vista legal en Estados Unidos, se genera unos términos y condiciones muy precisos de conformidad con leyes estatales, pero también en Estados Unidos recordemos que hay un tema muy bien desarrollado en cuanto a las jurisdicciones y a las leyes estatales. Entonces, depende muchísimo. Lo que se estila es, ¿sabes qué? La jurisdicción es en el país en el que yo resido como vendedor, etcétera, o quien oferta los servicios. Si hay alguna controversia, tienes que venir acá a pelear. Gracias, Salvador. Vamos con una más. Siempre es necesario incluir la mancuerna aviso de privacidad y términos y condiciones en un sitio web. Mira, todo depende de para qué sea el sitio web. Si es un sitio web plenamente informativo, a través del cual, por ejemplo, ni siquiera tienes un formulario en el cual recabes datos personales y es únicamente para dar cierta información, no sería necesario en primer plano. Pero eso me lleva a la siguiente y es, pues casi nadie hace sitios web plenamente informativos y que no recabes algún dato. Entonces, la máxima es si tienes un formulario de contacto a través del cual te pueden compartir un dato personal o incluso viene únicamente tu correo electrónico y permites que te manden datos, es fundamental contar con el aviso de privacidad. Y sobre los términos y condiciones, depende también muchísimo de qué sea lo que hagas a través de ese sitio. Si tienes una tienda online, es así de cajón, de nueva cuenta, tener los términos y condiciones, porque es lo que hace esta vinculación entre usuario y proveedor. Pero de nueva cuenta, sí es también un sitio informativo que tienes un formulario en el cual te pueden mandar preguntas, etcétera, pero no haces ningún tipo de oferta, no estás ofreciendo algún producto o algún servicio, técnicamente no serían fundamentales los términos y condiciones. Pero de nueva cuenta, creo que gran parte de crear un sitio web es precisamente tener esta interacción, tener este seguimiento y en algún momento también empezar a ofrecer servicios a través del mismo. Entonces, pues sí, esa sería la respuesta. Ok, gracias. Ya se nos juntaron. Vamos a avanzar. Deberíamos de notificar cualquier cambio que hagamos en las políticas de privacidad o en el aviso de privacidad. Es totalmente obligatorio. Si hay un tema de, oye, a partir de ahora, todos tus datos los voy a dar a una entidad bancaria, es importante, número uno, avisar antes de que se realice esa cuestión. Número dos, si es necesario el tema del consentimiento, volver a tener el consentimiento por parte del titular. Si son cambios, por ejemplo, en domicilio del responsable, también se tiene que avisar, pero ahí no es importante o no es necesario volver a tener el consentimiento. Cuando sean cambios sustanciales en la cuestión del tratamiento, del uso o de posibles transferencias que se hagan de los datos personales, ahí, aparte de volver a avisar, tienes que volver a obtener el consentimiento por parte del titular de los datos. Si son cambios, te digo, como por ejemplo, pues a partir de ahora, al correo al que mandes tus solicitudes de derechos arcos es arco@protección.digital,
lo avisas, pero no tienes la necesidad de volver a requerir el consentimiento. Pero dirías que sí tienes que expresamente notificarlo y no bastaría nada más ponerlo en el sitio como que nuestras políticas cambiaron y listo. Si lo pones, dependiendo de cómo manejes tu aviso de privacidad, puede haber diversos medios a través de los cuales avisas. Puedes establecer que sea a través de correo electrónico, a través del mismo sitio, a través de algún otro medio que tú consideres. El chiste es que le estés avisando al usuario. Ahí lo que recomendaría, por ejemplo, si son cambios importantes o sustanciales, es que quizás al momento de entrar al sitio y que está el cambio de la política, no sé, poner un bannercito o algo en el que avises, oye, a partir de tal fecha modificamos nuestro aviso de privacidad, te invitamos a que lo leas. Y ya, con eso estás avisando precisamente que hay cambios. Perfecto, Salvador. Una más. ¿Qué opina del generador de aviso de privacidad del INAI? ¿Es bueno? Mira, yo creo que es una herramienta bien o buena para cuestiones muy básicas, muy, muy básicas, pero que, como les comentaba, o sea, el tema del aviso de privacidad depende muchísimo de los datos que recaben. No es lo mismo los datos que puede recabar un hospital o un médico a una abogada o a alguien que se dedica a la cuestión de o a la cuestión de marketing. Entonces, es un buen paso para arrancar. Me parece que es un formato básico, fundamental, pero que sí se tiene que trabajar muchísimo sobre el documento. De acuerdo. Sobre este tema que sí debemos notificar los cambios que se hagan en las políticas del aviso de privacidad, ¿hay un tiempo límite para dar esa notificación? Mira, lo ideal es que se notifique lo más pronto posible. Como tal, no hay un tema, una cuestión de fecha límite, pero sí por buenas prácticas, lo ideal es informarlo pues al día siguiente o a los 2 días de que se realice o de que se lleve a cabo, dependiendo también de cuál sea el cambio. Ahí depende muchísimo del cambio. Bien. Muy bien. Una más. Estas nos preguntan desde redes sociales. Veo que hoy en día escuelas y páginas hacen capturas de pantallas de las clases o talleres, los publican en redes sociales o páginas web. Esto lo están haciendo sin autorización y generalmente salen niños y adultos con sus nombres. ¿Qué sanción aplicaría aquí y cómo hacemos que bajen cuál sería el proceso para solicitar que bajen ese contenido de Internet? Esa es una muy, muy buena pregunta y es algo que se ha disparado con el tema de la pandemia, ¿no? De que ya todos nos metimos a medios digitales para recibir educación y para darla. Y en primer plano, si no hubo un tema de autorización del uso de la imagen, no habría forma, o vamos, no deberían de subir esas imágenes, ¿no? Si no hubo, porque esto va un poquito más allá, va por dos lados. El tema de la imagen se protege o se puede proteger por un lado por datos personales y por el otro está también consagrado en la Ley Federal del Derecho de Autor. Entonces, si no hubo una autorización, ahí sí es expresa y firmada para que se puedan utilizar la imagen incluso más de menores, ¿no? Que es todavía más sensible. Eh, si no hubo una autorización y lo están haciendo, hay un tema muy grave por parte de la escuela o por parte de la organización que está haciendo y que sube esas imágenes. ¿Qué se puede hacer? Número uno, contactar directamente a la escuela o a la institución o al organismo que lo esté realizando y solicitar que se remueva el contenido. Si no hacen caso, ya se debe de entrar en un tema que va más allá y es una cuestión ya más litigiosa y administrativa, que podría ser precisamente presentar la queja ante el INAI o también la otra por el tema de violación de derecho a la propia imagen. Pero sí, es algo muy, muy riesgoso eso. Ok, entendido. Vamos con las dos últimas. Salvador, yo hago marketing digital y desde hace unos meses desarrollamos una plataforma donde damos acceso a micro y pequeños negocios que quieran diseñar y programar su propia app.
mobile. La pregunta es, ¿se tiene alguna responsabilidad legal si alguno de estos negocios que usó la plataforma no pone términos y condiciones ni aviso de privacidad? Ahí todo depende de cómo estén tus términos y condiciones. Si estableciste delimitaciones de responsabilidad de lo que o hasta dónde llega tu responsabilidad como proveedor a ese tercero, que es la pyme que está diseñando la aplicación, no tendrías mayor responsabilidad, porque de cierta manera le estás desligando. Pero si no lo pusiste, sí puede llegar a entenderse que hay cierta corresponsabilidad. Entonces, muy importante, ahí más allá de qué es lo que no estén haciendo ellos, es qué estás haciendo tú para precisamente proteger ese tema. Ok, llegó una más. ¿El aviso de privacidad se va actualizando de acuerdo a las reformas a la ley? ¿O de qué depende cada cuándo se actualiza, por ejemplo? Mira, hay dos escenarios. Precisamente uno es cuando se actualizan cuestiones fundamentales dentro de la legislación y que se generen ya sea más obligaciones a los responsables o a quienes recaban datos personales. Y la otra es cuando, derivado de lo que ya está en la legislación o la legislación vigente al momento, tú lleves a cabo alguna otra acción diferente, como les comentaba. Si de repente tú, cuando desarrollaste el primer aviso de privacidad, tú dijiste, los datos de ninguna manera van a ser transferidos a ningún tercero en lo absoluto, y después dices, ¿sabes qué? Creo que hay algo interesante que podemos sacar de eso. Les tenemos que avisar a los titulares de los datos o a quienes tenemos que se va a empezar a hacer una transferencia. Ahí tienes que avisar. Pero ojo, es muy importante hacerlo antes de llevar a cabo la transferencia. ¿Por qué? Porque vas a requerir de nuevo el consentimiento por parte del titular de los datos. Ok, una más que teníamos es, en mi agencia hacemos social ads que recaban formularios de datos. En este caso, Facebook es el responsable de notificar que se están tomando los datos o en dónde tendríamos que notificarle, creo que se refiere como anunciante, a los usuarios que estamos recabando sus datos. Ahí es una responsabilidad compartida. O sea, finalmente, si Facebook es quien realiza la recabación de datos a través del formulario, se tiene que apegar directamente a la política de privacidad de Facebook, porque a quien se lo estás dando es a Facebook. Ahora bien, dentro de los términos y condiciones de uso de Facebook, hay una parte muy específica en cuanto a esos formularios. De, oye, yo estoy pagando un ad para que aquí pongan los datos. Entonces, si bien los recaba Facebook y la figura técnica sería la de responsable, tú como tercero que está recibiendo también los datos pasarías a ser el encargado. Entonces también tienes esa responsabilidad de protección y sí, finalmente de protección de los datos personales. Entendido. Creo que ahora sí esta es la última. En algunos eventos, al pasar lista, solicitan incluir nombre completo y correo. La transmisión de estos eventos se hace en Facebook y todos tienen acceso a estos datos. ¿Debería eso prohibirse? Esa es una muy mala práctica que se ha esparcido durante los últimos años y que es una de las peores prácticas de protección de datos personales que se puede hacer, porque finalmente quedan a la vista de todos y es algo que lamentablemente no solo hacen instituciones privadas, sino que también yo he visto muchísimos eventos de instituciones públicas donde ponen, ay, para que te mandemos la presentación, comenta con tu correo. Y es como, oye, espérame, ¿no? O sea, es algo personal, es algo que debes de buscar la forma de recabar de otra manera en la cual no todo el mundo tenga acceso porque estás de inicio vulnerando ya el dato personal, esa base de datos que se pueda generar, que alguien más, o sea, esté ahí en el chat y que vaya copiando los correos de todos y posteriormente les envíe publicidad o cuestiones de este tipo, ¿no? Sin menor autorización. Entonces, es una muy, muy mala práctica, es algo que no se recomienda de ninguna manera que se haga, porque
O sea, es una vulneración alta de tema de datos personales. Muy bien. Bueno, mira, nos llegó todavía una más. Ahora, ¿cuál es el proceso de registro con la entidad competente para el registro de términos y condiciones, el Profeco? Y creo que venía asociada también con lo anterior, que es cuál es el proceso de registro de aviso de privacidad en el INAI, y en ambos casos se comenta que ni el INAI ni Profeco están dando respuesta. Mira, el tema de la inscripción o del proceso de registro del aviso de privacidad ante el INAI no es algo obligatorio, es algo que lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Yo personalmente no lo recomiendo porque no hay mayor obligación de hacerlo. Si fuera una obligación, por supuesto que se recomienda que se realice. Sin embargo, yo personalmente no recomiendo que se haga. ¿Qué sí recomiendo muchísimo? Que si tienen, por ejemplo, el tema o la capacidad o el volumen ya es tal del manejo de datos personales, que hay una modalidad ante el INAI, que ese sí es todo un proceso a través del cual tú te das de alta como empresa responsable de protección de datos personales. Esa parte sí la recomiendo muchísimo. Es un proceso que puede ser desgastante, que puede ser complicado, pero que se recomienda muchísimo. ¿Por qué? Porque precisamente al estar dentro de esta base de datos del INAI, de empresas que son o que cumplen altamente con lo establecido en la legislación, son muchos beneficios. Entre ellos, el tema, por ejemplo, de evitar cuestiones de visitas de revisión. Eso te lo evitas automáticamente. Entonces, es algo que han hecho muchísimas empresas, grandes empresas mexicanas se han metido a este padrón, por así llamarlo, y la verdad es que son muy buenos beneficios. Y respecto del registro de los términos y condiciones, como les comentaba, depende muchísimo del rubro en específico. Sería cuestión de que revises si caes en esos rubros, sobre los cuales yo lo que recomendaría y lo que ahorita está haciendo más sencillo también por el tema de la pandemia, y digo sencillo con ciertas reservas, es el tema del registro de contratos de adhesión en línea. Esa es la forma más sencilla a través de la cual se tiene que realizar. Que puede tardar, sí puede tardar por el tema también de cargas de trabajo que tiene la Profeco y también por el tema de personal. Es algo de lo que, así como muchas otras instituciones, están sufriendo con el tema del personal, que pues, hay instituciones que sí necesitan que cierto sistema está únicamente de las oficinas y que tengan que ir, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Gracias, Salvador. Pues ya te robamos 10 minutos más. No, hombre, al Así que contrario. muchísimas gracias. Cualquier otra duda, tienen ahí también sus datos. Les recuerdo que esta sesión se graba. Gracias, Salvador. Gracias a Calpa Protección. Gracias a Spacebar. Gracias a todos ustedes por estar también en esta transmisión. Les recordamos el próximo jueves a las 5 una nueva asesoría, en esta ocasión sobre el tema de experiencia del usuario. Los esperamos. Y pues a nombre de la asociación nos despedimos. Omar Santiago Medina de Plus Media. Pues muchas gracias por estar acá. Qué bueno que se les sea útil y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.